Vamos directamente a la entrevista que habríamos adelantado cuando comenzábamos el programa y habíamos dicho que hoy hablaríamos nuevamente con la psicóloga Patricia Smith, pero en este caso acerca de una particularidad que se da en la infancia, por sobre todo dentro de las familias y también dentro del ámbito educativo, que es caer en la tentación de analizar, ser o tener, en el caso de los niños, y comenzar a etiquetarlos como por ejemplo, podría dar más de sí, pero no se esfuerza, o también por ejemplo está siempre en las nubes, es hiperactivo, no tiene límites, no sigue las normas, es vago y no está motivado para los estudios, o también tiene problemas con los compañeros. Son algunas de las tantas frases que escuchamos por parte de los padres para con los niños o también dentro de lo que es el ámbito educativo, en la inserción de los niños dentro de la escuela con sus pares y también con los docentes en cuanto a lo que es su relación. Acerca de esta situación, acerca de esta necesidad de no caer en la tentación de etiquetar directamente a los niños sin antes analizar qué les está pasando, vamos a estar hablando con la psicóloga Patricia Smith, quien nuevamente nos visita en turno tarde para hablarnos acerca de esta realidad. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanina, muy bien. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y hoy para hablarnos acerca de esta problemática, si se quiere, que está tan latente dentro de lo que es la sociedad. Así que bueno, quisiera saber más que nada cuáles son las etiquetas que suelen dar los padres a los niños dentro de la casa, algo para que nos podamos comenzar a contextualizar en los hogares y saber, ¿seré yo un etiquetador dentro de mi casa con mi hijo? Bien, esta temática tiene ya bastante tiempo manifiesta, más que latente, como dijiste. Sí. Y lo que por ahí hay que tener en cuenta es qué significa etiquetar, ¿no? Sí. Entonces por ahí podríamos pensar la etiqueta como el nombrar al niño a partir de un síntoma dentro de un diagnóstico, sin tener en cuenta que por ahí hay algo más detrás de ese diagnóstico. Eso se usa mucho ahora, por ejemplo, hay todo un manual para clasificar al niño dentro de un diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy está muy de moda esto de la hiperactividad, el TDA, el TDAH, trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y millones de nombres más que siempre se escuchan mucho y que por ahí muchos profesionales están acostumbrados a partir de ese manual para nombrar a ese niño, ¿no? Claro. Esto es etiquetarlo, ponerlo adentro de un cuadro diagnóstico sin tener en cuenta la subjetividad de ese niño, ¿no? Entonces por ahí nosotros los adultos y a los padres también están acostumbrados a guiarse por esto, ¿no? Entonces por ahí se ponen a buscar en internet y dicen, bueno, yo tengo TOC o yo soy TOC, peor todavía, yo soy TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y también de la misma manera esto se corre hasta los niños, ¿no? Entonces vienen y dicen, bueno, él es hiperactivo, él tiene problemas de atención, no sé, millones de cosas más, ¿no? Y aparte de esto, lo que se usa en la casa también es esto de él es el Jaimito, o él es el Daniel el Travieso, sí, él es el Diablo, no sé, cosas así, ¿no? Muy cosas que, bueno, inquietantes. Inquietantes y que van seguramente influyendo en la identidad del chico. Totalmente, porque tenemos que tener en cuenta de que este niño está en proceso de formación de su subjetividad y que lo que aprenda en la infancia es lo que le va a perdurar por el resto de la vida más o menos establemente, ¿no? En sus formas de relacionarse, de comportarse y de ser. Es como que si ese niño, por ejemplo, es catalogado como hiperactivo, puede llegar a asumir esa conducta como parte de su personalidad. Exactamente, porque es el único lugar que conoce y cómo comportarse. Si todo el mundo lo nombra así, posiblemente se termine instaurando en ese lugar, digamos. Exactamente. ¿Y cuáles son los síntomas, por ejemplo, que a veces suelen darse dentro de las familias o dentro del ámbito educativo para que tanto padres y también docentes caigan en esta tentación de decir este niño tiene tal diagnóstico? Y bueno, es lo que veníamos hablando hace unos miércoles atrás de la influencia de los medios de comunicación o del acceso a la información a partir de internet, que por ahí esto por un lado, y por otro lado que está muy enaltecido el saber médico,
el saber médico y el saber psiquiátrico. Entonces por ahí hay niños que los padres notan que tiene algún problema, entre comillas. Entre comillas, sí. Y lo van a llevar al médico, que le va a derivar a un kinesiólogo, que le va a derivar a un psiquiatra, que le va a derivar a millones de lugares, y cuando salga en los estudios que físicamente el niño no tiene nada, recién ahí se lo va a derivar a un psicólogo. Entonces, poner un poco en cuestión la palabra del médico, la palabra del psiquiatra también, cuando no es necesario, sobre todo en la infancia, ¿no? Porque imagínate un niño que esté consumiendo algún tipo de droga para mantenerse quieto o para mantener la atención, ¿no? Algo que puede afectar y mucho seguramente en el futuro del niño, como vos bien decías. Es algo inquietante, que despierta mucha inquietud y que, bueno, es como una moda que está muy latente en estos días, ¿no? De catalogar a los niños dentro de un tipo de diagnóstico, y que, como bien decías, es impresionante todos los efectos que pueden trascender desde esta primera etapa, que es tan importante para los chicos, en ese momento de la edad de ellos y también en lo que va a ser su futuro. Imagínate que un niño desde muy chico sea catalogado, no sé, de distintas maneras, por ejemplo, desde muy pequeño que es transexual, ¿no es cierto? Es una problemática que puede influir mucho en su futuro, ¿no? Claro, sobre todo en la infancia, porque eso es lo que estábamos viendo recién del manual de psiquiatría para niños, que aparecen trastornos de la identidad sexual. Y esto, el niño recién se está empezando a constituir, insisto, en su subjetividad, y eso incluye también la sexualidad de ese niño. Entonces, si desde chiquitito queda catalogado como un transexual, va a tener muchos problemas, evidentemente, ¿no? Claro, es como enmarcarlo dentro de algo y que, bueno, es como la realidad que va a asumir para sí. Yo lo que te quería preguntar es qué se debe hacer para poder orientar y ayudar antes de etiquetar. Por ejemplo, para que los padres no caigan en esa tentación. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos? Bueno, mira, yo estaba viendo, hay un proyecto a nivel nacional. Sí. Donde sacaron una especie de manual que tiene como pautas para orientar a los educadores y a los centros de salud de cómo generar un espacio para que la subjetividad de ese niño surja sin antes etiquetar, diagnosticar o medicar. Entonces es bastante interesante porque propone, por ejemplo, generar espacios de escucha, tener en cuenta que este niño está en plena constitución, como te estaba diciendo recién, tener en cuenta de que a partir de la toma de un test no se puede abarcar toda la subjetividad de ese niño y toda la problemática, ¿no? Lo más importante de todo esto me parece que hoy se está dando un poco es generar espacios de escucha, ¿no? Y no perder la comunicación entre los padres, los docentes y el equipo de salud que estuviera trabajando con ellos, porque esto permite que justamente la información circule y que se pueda ayudar de la mejor manera a ese niño y a no encasillarlo en un lugar. Entonces, a partir de ahí uno puede tener en cuenta de que un síntoma no siempre significa que es hiperactivo, o que un síntoma no siempre significa una enfermedad o un diagnóstico médico, digamos, que por ahí es algo que se manifiesta como algo que está pasando en la casa o como alguna problemática del niño muy particular y que no tiene que ver con un diagnóstico. Claro, por ahí quizás hoy día se da tanto, y lo que hablábamos también en uno de los programas en los que vos estuviste compartiendo con nosotros, los matrimonios que por ahí no se mantienen, terminan separándose, y eso termina influyendo a los niños. Quizás también sea una de las tantas raíces para que los niños presenten ciertas características en la edad de la infancia. Sí, por ahí pasa esto de que el niño tiene una problemática en la familia y que aparece como un emergente de esta problemática. Entonces no es que es hiperactivo en la escuela o que es hiperactivo, sino que se manifiesta de esa manera el problema que tiene en la casa porque es lo que conoce. Entonces por ahí hay que aprender a escuchar a este niño, a que pueda expresarse y a saber qué es lo que le pasa por detrás de ese soy hiperactivo o tengo TDA o no sé qué. Exacto. Diagnósticos más, ¿no? Esto por ahí más que nada creo que dentro de lo que es la casa, dentro de lo que es la familia, por sobre todo una necesidad que se da en todas las etapas, ¿no? Y que el día de mañana, bueno, se va a dar de viceversa, escuchar a los padres cuando sean más grandes y, bueno, por lo pronto escuchar a ellos que son los más pequeños y también son los que necesitan, por sobre todo, los oídos atentos a lo que están pasando. Pero ¿qué puede hacer un docente dentro de lo que es el ámbito educativo para poder ayudar a estos niños antes de etiquetarlos y de comenzar a decir, bueno, este niño es el Jaimito, como bien decías,
o este es el hiperactivo del curso, por ejemplo. Y bueno, yo creo que la cuestión estaría justamente en no etiquetar, no nombrarlo de esa manera. Directamente. Porque, claro, porque eso implica que el niño se instale en ese casillero donde el docente desde ya le está marcando y que generalmente se va a repetir en todos los años. O sea, si vos te fijás después es el mismo chico el que más o menos se comporta de la misma manera. Entonces por ahí permitirle otro espacio del que conoce o otra manera de manifestarse. No solamente es el Jaimito, es el inquieto, es el, no sé, Daniel el travieso y demás cosas, ¿no? Porque la maestra le está prestando una identidad ahí, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Justamente para que el niño pueda tener la libertad de ir forjando su identidad por sí solos y bueno, también en el contexto que lo permita justamente ir creciendo, ir fortaleciendo ir creciendo en su integridad física, en su integridad interior también, psicológica, emocional y demás, sin estas identidades que, bueno, son incursionadas por los adultos mayores. Y por otra parte, también quería saber, por ejemplo, qué orientación se puede dar a las familias para que no caigan en esto de etiquetar a los niños. Vos bien me decías por ahí de escucharlas y demás, y bueno, quizás también sea esto de no etiquetarlas, ¿no? Claro, sí, va por el mismo lugar, por eso digo de que más o menos los padres, los docentes y los equipos de salud tienen que trabajar hacia el mismo lugar, digamos, hacia el mismo puerto, ¿no? Que es de habilitarle a este niño un espacio de escucha en primera instancia, de guiarlo un poco. Ya habíamos hablado de la importancia de los límites también que tiene todo esto. Y bueno, no caer tampoco en esas etiquetas que se están usando mucho, ¿no? Qué importante fortalecer los valores de la familia, ¿no? De estar atentos a la realidad de los hijos y también dentro de lo que es la escuela, tener en cuenta lo que vos estuviste compartiendo. Me quedo con eso de directamente no etiquetar sin antes estudiar de manera compleja cuál es la situación que está llevando a ese niño a actuar de semejante manera por ahí, con algunas actitudes que, bueno, por ahí hacen que en un primer momento se caiga en la tentación de decirles es hiperactivo, por ahí no presta atención, está en las nubes, no quiere estudiar, es un vago, que es algo que por ahí se suele escuchar. Y bueno, así que te agradezco, Patricia, por haber estado con nosotros, por compartir acerca de esto que es en realidad una problemática con respecto a la identidad de cada uno de los pequeños, que el día de mañana también van a ser, que hoy ya son el presente y que también el día de mañana van a ser el futuro de nuestra sociedad, y que, como bien compartías, esto es algo que va a ayudar a que los chicos puedan tener su identidad bien forjada sin tener la influencia de otras personas que cayeron en su momento en la tentación de decirles vos sos hiperactivo, y que por el resto de su vida los niños terminen actuando de esta manera porque mentalizaron que son así. Sí, es el camino que le habilitaron, de hecho, ¿no? Por ahí me acuerdo de un caso ahora que es de una niña que tiene 9 años y que llegó al consultorio en el centro de salud donde estoy trabajando por la mañana, después de casi 2 años de estudios médicos y demás, al punto de que estaba por pasar ya para cirugía porque tenía incontinencia. Primero empezó como incontinencia nocturna y después todo el día y en todos lados. Y bueno, le hicieron todos los estudios durante 2 años, algunos estudios bastante invasivos también para esta niña. Y bueno, se llegó a la conclusión, o los estudios dijeron de que la nena no tenía nada, así que era un problema psicológico. Y ahí recién la llevan, cosa que la mamá ya sabía. O sea, que el problema no era físico, sino que era psicológico, pero no sabía por qué ni cómo. Entonces, bueno, la trajeron al consultorio con esto, de que ella tiene incontinencia. Y ella empezó a hablar, a trabajar muchísimo con eso. Y justamente pudimos descubrir, digamos, cuál era la razón de esta situación. Ella tenía un padrastro al que le tenía muchísimo miedo, porque se le metía en la pieza cuando ella se estaba cambiando, cuando ella se estaba bañando, entraba accidentalmente al baño, se la empezaba a acercar mucho y llegó un punto en el que ella no sabía más cómo frenarlo, porque la madre no se daba cuenta de esto. Entonces se empezó a orinar. Y la primera vez que pasó eso, el padrastro sintió rechazo hacia ella, le dijo que no la quería más. Entonces a ella ese síntoma le funcionó en ese momento, porque logró que el padrastro se mantenga alejado de ella, ¿no? Y después, bueno, pasó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo hasta que ella pueda hablar
contarle a la madre lo que estaba pasando, por supuesto todo esto fue acompañada. Empezó a encerrarse para cambiarse, a cerrar la puerta del baño para vestirse, para cambiarse, para hacer sus necesidades y demás. Y bueno, y ahora está muy bien, por suerte. Y estamos trabajando con otra cuestión ahora de ella, que es el lenguaje, que eso también es muy importante, porque nosotros todos nos constituimos a partir del lenguaje. Entonces, estas cuestiones del cuerpo, o sea, estas cuestiones del lenguaje tienen una incidencia directa sobre el cuerpo y también viceversa en este caso. Entonces, ella recién ahora está pudiendo leer bien. Por ejemplo, cuando pudo controlar este problema de incontinencia, pudo empezar a leer bien. Entonces, qué importante que es habilitarle un espacio para que hable y no solamente llevarla a millones de médicos para que casi le estén por hacer una cirugía de los riñones y resulta que no tenía nada, ¿no? Este ejemplo que nos das deja muy en claro lo serio, lo complejo que es este tema y que muchas veces se da dentro de nuestras casas y bueno, caemos en eso de no saber de qué se trata. Y bueno, en esta cuestión, gracias Patricia por haber compartido con nosotros, por haber sido tan clara al respecto. Así que atentos padres, atentos docentes en las escuelas y demás, aprender a estudiar más de fondo la situación de cada uno de los niños y bueno, de no quedarse con lo primero que parece ser la situación que están pasando por ellos. Ser o tener, ¿cuál es la cuestión al respecto antes de etiquetar a los más pequeños? Muchísimas gracias Patricia, bueno, te invito también a que nos dejes nuevamente tu contacto, igualmente estuvo pasando en pantalla el número al que te pueden llamar, pero bueno, te pido a vos también que le cuentes a la gente cómo se pueden contactar con vos para que te puedan realizar alguna consulta como esta o sobre algún otro tema. Bueno, ahí está mi número de teléfono, sale 3764-665856. Bueno, entonces así estábamos escuchando la entrevista con Patricia Smith, quien nuevamente con mucha amabilidad estuvo compartiendo con nosotros hoy hablando acerca de esta situación, esta problemática que es muy compleja, es muy seria y que necesita que estemos atentos, con los ojos bien abiertos y también los oídos bien atentos acerca de qué están pasando los pequeños, los niños de las escuelas y también de las casas y bueno, no caer en la tentación de etiquetarlos dentro del primer diagnóstico que parezcan tenerlo.